Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías en Tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar haciendo un resumen ejecutivo de las nuevas guías de reanimación BLS-ALS de la AJA del 2025. Les recuerdo que si quieren ver un video de un resumen completo de la guía, lo pueden encontrar en el canal. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito además a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y adicionalmente aprovecho esta ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de www.grupomedi.com. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, incluyendo el curso normativo de ACLS y BLS, es completamente virtual y asincrónico, altamente interactivo y además tiene una certificación con validez nacional e internacional respaldado por sociedades científicas de prestigio. Finalmente les recuerdo que esta presentación, al igual que muchas de las otras presentaciones que he expuesto en el canal, las encuentran en Studypool. El link de todo lo que les he mencionado lo encuentran en la descripción. No siendo más, vamos adelante con el video. Empecemos entonces con este resumen ejecutivo. ¿Qué podemos mencionar como introducción? El paro cardiorrespiratorio claramente lo tenemos que saber manejar porque es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad. Ese dato me parece un tris inútil, se pudiera decir, porque pues todos nos morimos de paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Pero que sí es lo importante, que es algo bien frecuente que ocurre de forma extrahospitalaria y de forma intrahospitalaria. Y de forma extrahospitalaria, estos son los datos que me parecen más fundamentales para uno entender la importancia de esto. Número 1, solo 41,7% de los paros extrahospitalarios reciben reanimación cardiopulmonar y solo el 12,6% tienen acceso a un DEA. Es decir, hay muchísimo por mejorar para tratar de elevar la sobrevida de estos pacientes. ¿Qué cambia entonces con esta nueva guía? Cambia la cadena de supervivencia. Ahora hay una única cadena de supervivencia que sirve para absolutamente todos los escenarios: adultos, extrahospitalario, intrahospitalario y pediátrico. ¿Listo? Primer eslabón de la cadena, reconocimiento y activación temprana. El segundo es RCP de alta calidad, en donde incluyeron a los pulmones en el dibujito para, digamos, como hacer mención a la importancia de las ventilaciones en la población pediátrica y en el caso de los adultos, en los casos, por ejemplo, de ahogamiento o intoxicaciones con opioides. Eslabón número 3, desfibrilación. Número 4, reanimación avanzada, ya el cuidado intrahospitalario. Número 5, cuidados postparo. Y número 6, recuperación y sobrevida. Y que es importante que pues de cada uno de estos elementos se tome la mayor cantidad de datos posibles para estar haciendo una retroalimentación del mismo sistema de salud y uno ver cómo puede ir mejorando precisamente en esta cadena de supervivencia de los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio. Anteriormente había un eslabón que era prevención. Ese eslabón lo quitaron, pero no quiere decir que no sea importante y de hecho la guía habla ampliamente de esto. Dentro de las recomendaciones que da, menciona como en el paro intrahospitalario, la forma en la cual puede llegar a prevenirse es mediante la instauración de scores de alerta temprana en conjunto con equipos de respuesta rápida o de emergencia médica que precisamente documenten y hagan manejos en esos pacientes que se están deteriorando antes de que desarrollen el paro cardiorrespiratorio. No hay una recomendación de un score formal como tal, pero pues hay muchos News, News 2, Muse, QuickSofa, entre otros. Y hablan también de la posibilidad de cómo se puede mitigar este riesgo haciendo entregas cortas de turno, estos safety huddles. O sea, no es una entrega de turno enorme que en mi opinión no sirve de nada, sino entregas de turno cortas. ¿Cuáles son esos pacientes que realmente le tiene que parar bolas si lo llegan a llamar o si algo sucede? Son esos, y eso pareciera que pudiera prevenir los paros intrahospitalarios. Eso tiene evidencia verdaderamente más en pediatría, pero en adultos pareciera también ser benéfico a pesar de que no es tan tajante, digámoslo así, la evidencia. Ya cuando se presenta entonces el paro cardiorrespiratorio, digamos que en términos del soporte vital básico o BLS, pues eso es lo que hacemos en el manejo del paro extrahospitalario. ¿Cuáles son las dos intervenciones más importantes en soporte vital básico? RCP de alta calidad temprana y desfibrilación temprana. Eso es lo que mejora la sobrevida en estos pacientes. Y para 2030 la AJA se plantea dos metas, y es que haya reanimador LEGO, o sea, no un personal de salud, reanimador LEGO, en el 50% de los paros extrahospitalarios y uso del DEA en el 20% de los pacientes antes de que llegue el equipo de emergencias. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer en el soporte vital básico? Reconocer, activar e iniciar el código azul, básicamente.
¿cierto? Y esto va a depender de si estamos hablando de un reanimador Lego o de un personal de salud que está entrenado. ¿Qué hace el reanimador Lego? El reanimador Lego va a ver que alguien se desmayó o que alguien tuvo una alteración del estado de la conciencia. Va a ir a verlo. Y si ese paciente tiene una respiración, qué pena ahí, anormal o ausente, debe de una vez activar el equipo de emergencias. Lo ideal es que primero active el código, llame al servicio de emergencias y luego inicie la RCP. O si puede hacer las dos cosas al tiempo mediante un manos libres, pues hacerlo, o si hay dos personas, que uno active y el otro vaya iniciando la RCP. El verdadero problema es si estoy en un sitio en donde quizá activar no sea tan fácil, pues en esos escenarios debo individualizar, pues qué sería mejor o qué debería priorizar yo para mi paciente. El reanimador Lego, una vez activa el código, inicia RCP y debe hacer es compresiones, a menos de que sepa hacer ventilaciones. De lo contrario, solo va a hacer compresiones. ¿Listo? ¿Qué cambia si es un personal de salud o alguien entrenado en soporte vital avanzado? El reconocimiento ya no solo va a ser pues el paciente inconsciente, ¿cierto? Él va a llegar, va a mirar que el paciente no responde, señor, señor, no responde, y va a mirar la respiración, a ver si tiene respiración o respiración agónica, y va a evaluar el pulso por lo menos por 10 segundos. Si no hay un pulso claro, no es que haya ausencia de pulso, o sea, si uno es como, uy, yo como que sentí algo, si no hay un pulso claro, se activa el código. ¿Listo? Y nuevamente lo ideal es que se active primero el servicio de emergencias, o se llama el servicio de emergencias, y luego se inicie la RCP. ¿Listo? En este caso, pues en teoría estas son personas que están entrenadas en dar ventilaciones. Debería dar compresiones y ventilaciones si está entre dos personas. Porque lo de las ventilaciones es como ¿cómo decirlo? Opcional, aunque no sea la palabra, porque realmente no hay una clara evidencia de que hacer las dos cosas sea benéfico, pero pues se presume. Lo que sí está claro es que hay que dar compresiones, ¿listo? Idealmente utilizar elementos de protección personal, y algo que cambia en estas guías o que es bastante enfático es que uno no verifica el pulso. Uno continúa con la reanimación hasta que sea evidente el retorno de la circulación o llegue ya el equipo como tal de atención prehospitalaria. Entonces, lo más importante son las compresiones y lo más importante es hacerlas bien. ¿Qué quiere decir hacerlas bien? En primer lugar, hacerlas en una adecuada posición. Idealmente el paciente debe estar así, arrodillado al lado del torso del paciente, debe colocar sus manos en los 2/3 inferiores del esternón, el talón de su mano dominante es el que se apoya sobre el esternón y el talón de la mano no dominante se apoya sobre la otra mano, brazos rectos, espalda recta, y se hacen las compresiones. El paciente idealmente debe estar en posición supina y sobre una superficie firme. Si por alguna razón el paciente está en prono y yo no lo puedo poner en supino de forma segura, se hacen compresiones en prono sobre la espalda. ¿Listo? Además de la posición, es muy importante estas dos variables adicionales para hacer RCP de alta calidad. Que tenga una adecuada profundidad, estamos hablando de 5 a 6 centímetros de que se haga una profundidad o que se hunda el esternón, y que se haga una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Lo de la profundidad es difícil uno como tratar de evaluarlo, lo importante es hacerlo con fuerza, pero la velocidad pues digamos que uno sí lo puede monitorizar, sea con ayudas audiovisuales o con alguna canción. Hay muchísimas canciones que la baja cada rato saca que se adaptan a eso. La más famosa es Staying Alive, pero por ejemplo Flowers de Miley Cyrus, la de Star Wars, son canciones que también pudieran servir. Y algo fundamental, además de estas dos variables que mencionamos, es que se permita una reexpansión completa del tórax. Yo debo comprimir y dejar descomprimir completamente el tórax, ya que eso es lo que permite que se vuelva a dar el retorno venoso y el llenado de las cámaras cardíacas, que posteriormente yo intento eyectar a través de la siguiente compresión. ¿Listo? Y para garantizar que esto sea lo mejor posible, yo voy a reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. Se habla de que va a haber un tiempo efectivo de compresiones cercano al 60%. ¿Listo? Si son dos reanimadores, yo debo cambiar cada 2 minutos el rol. O sea, el que está ventilando y el que está dando compresiones cada 2 minutos, ya que después de 2 minutos hay fatiga y empieza a haber una disminución en la calidad de las compresiones. Y si hay dos personas y se está haciendo compresiones y ventilaciones, pues como siempre esa relación va a ser 30-2. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cada uno de estos ciclos en general, digamos que suele durar aproximadamente, o sea, más bien se hacen ciclos de 2 minutos y 2 minutos suelen incluir 5 de estos ciclos de 32. ¿Listo? Ahora, si estoy en soporte vital básico, pues digamos que y tengo la opción de hacer algún manejo de la vía aérea y dar ventilaciones, pues lo importante es que lo haga bien.
Lo primero es garantizar que la vía aérea esté permeable. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con esta maniobra, que es la maniobra de la elevación de la cabeza y de la mandíbula. Hago así y eso despeja la vía aérea de mi paciente. ¿Cuál es el problema? Cuando el paciente tiene un trauma cervical. Cuando tiene un trauma cervical, una opción es hacer la elevación mandibular, lo que le llaman aquí jaw thrust, que básicamente es coger la mandíbula y tratar de empujarla hacia adelante, hacia anterior, dejando la cabeza quieta. Si eso permite que se abra la vía aérea y que las ventilaciones funcionen, que uno vea una expansión del tórax con las ventilaciones, perfecto. Pero si no, pues nada, toca asumir el riesgo de la lesión cervical y hacer la maniobra para poder ventilar al paciente. Esas ventilaciones, pues digamos que en el escenario del paro respiratorio, como ya hemos dicho, van a ser en una relación 30-2, mientras que si el paciente no está en paro cardíaco, o sea, tiene pulso, yo soy un personal que sé de reanimación avanzada, veo que mi paciente sí tiene pulso, pero que no está respirando o está con respiración agónica, lo que hago es darle una ventilación cada 6 segundos para garantizar 10 ventilaciones por minuto. Esto puede ser boca a boca, boca a máscara o con el uso del dispositivo que es el BBM. Si yo estoy utilizando el BBM, lo más importante es hacer un muy buen sello de la región, digamos como naso-oronasal del paciente. Y para esto, si son dos personas que pueden encargarse de la ventilación, la idea es que una con dos maniobras en C haga el ajuste sobre la boca, mientras que si es una sola persona, haga la técnica de la C, que es en un lado hacer esto, con los otros tres dedos se encarga de la elevación de la cara y de la cabeza y de la mandíbula, y con la otra pues va dando las compresiones del BBM para poder dar como tal las ventilaciones. Y lo ideal es, si yo tengo capnografía, pues perfecto, pero si no, ver elevación del tórax, ventilar por un segundo, evitar hiperventilación e hipoventilación. Si por alguna razón en atención prehospitalaria se puede hacer vía aérea avanzada, pues se debería hacer. ¿De qué depende esto? De que sea un personal entrenado y que tenga una alta tasa de efectividad. Si esto no es así y lo que va a hacer esto es interrumpir las compresiones, pues no, le seguimos dando ventilación completamente normal. ¿Listo? Lo ideal para confirmar la posición de la intubación es a través de la capnografía. Pero si no puedo hacer eso, pues nada, ver la elevación del tórax, garantizar con auscultación que no haya burbujeo gástrico, son cosas que me podrían ayudar a confirmar la posición de la intubación. ¿Listo? Y si yo ya tengo una vía aérea avanzada, quiere decir yo ya no estoy dando respiración boca a boca o no estoy utilizando el BBM, sino que tengo una vía aérea sea supraglótica o una intubación endotraqueal, en esos pacientes yo ya no voy a hacer una secuencia de 32, sino que voy a seguir con las compresiones a 100 a 120 por minuto y cada 6 segundos le voy a dar una ventilación sin detener las compresiones. Mientras hago esto, la idea es que en algún momento pues llegue un DEA, ¿cierto? Que es el desfibrilador automático. El DEA básicamente es este aparatico que ustedes ven acá, que viene en conjunto con esto, que son como las paletas del DEA, ¿cierto? O las almohadillas del DEA. Para adultos, la idea es que el diámetro de estas almohadillas sea menor a 8 centímetros y uno lo puede colocar tanto antero-posterior como antero-lateral, siendo lateral la línea media axilar. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno hace entonces? Mientras alguien está dando compresiones, otra persona se encarga de ir conectando el DEA, lo prende y el DEA va a empezar a analizar. Y uno le va a hacer caso al DEA. El DEA le va a decir, no toque al paciente, estoy analizando el ritmo, usted no toca al paciente. Le va a decir, se recomienda administrar una descarga, usted da la descarga y luego sigue con sus compresiones. Jamás verifica pulso después de una descarga. ¿Listo? Es muy importante utilizarlo apenas esté disponible, porque ya vimos, como habíamos mencionado al inicio, compresiones tempranas y de calidad y desfibrilación temprana es lo que mejora mortalidad en atención prehospitalaria, ¿cierto? Tanto así que cada minuto de retraso, fíjense que puede disminuir en un 6% la probabilidad de sobrevida. Una pregunta que puede surgir en estos escenarios es, bueno, ¿cuándo termino? ¿Cierto? Algo nuevo que tiene esta guía, o por lo menos yo no recuerdo haberlo visto en la anterior, es que dicen que el personal de atención prehospitalaria debería estar entrenado en saber cuándo detener una atención de un paro en el sitio de la atención. Porque anteriormente era muy como siga hasta que lo remitan a un lado y cuando llega a ese lado ahí es que determinan el fallecimiento. Entonces, para eso ofrecen estas reglas. Tenemos esta regla de terminación de BLS o terminación universal, que básicamente nos dice, si fue un paro no presenciado, no hay retorno de la circulación espontánea y no se han administrado descargas, puede terminar la reanimación. Y en cuanto a ALS, si es un personal de salud, si el paro no fue presenciado, no hubo RCP antes de que usted llegara, no hay retorno de circulación espontánea y no se ha administrado una desfibrilación, usted también pudiera considerar el paro.
Cuando a los 15 a 20 minutos es que esto ha demostrado una especificidad superior al 97%. Aclarando que no sirve en poblaciones como trauma, sobredosis o paro intrahospitalario. Esto es para paro extrahospitalario. Obviamente esto serían implicaciones legales y éticas, por lo que lo ideal es que esté respaldado como por la ley de cada país. ¿Listo? ¿Cómo podríamos entonces resumir BLS? Si es un reanimador LEGO, el reanimador LEGO lo que va a hacer es ver que un paciente no respondió, ¿sí o no? Si ese paciente no responde y no está respirando o responde anormalmente, activa el sistema de emergencias e inicia RCP. El reanimador LEGO no verifica pulso. ¿Listo? Inicia RCP, alguien va y busca un DEA y apenas llegue el DEA, le hacen caso al DEA. Si sospechan que puede ser por opioides, le ponen naloxona y esperan hasta que llegue atención prehospitalaria. Ahora, si es un profesional de salud, ¿qué debería hacer? Número 1, verificar la escena. Número 2, verificar que no responda. Señor, pedir ayuda, ¿cierto? Y después de eso, activar el sistema de emergencias, mientras que al mismo tiempo, en 10 segundos, va verificando si el paciente está respirando anómalamente y si tiene o no tiene pulso. Y hay 3 posibles variables o resultados. Que todo esté normal, lo monitorizan hasta que llegue a atención prehospitalaria. Que tenga pulso, pero no esté respirando bien. Listo. Entonces le hago una ventilación cada 6 segundos para dar 10 ventilaciones por minuto. O que no tenga pulso y no esté respirando bien. En ese caso, inicio entonces la RCP, ciclos de 32. Apenas llegue el DEA, utilizo el DEA. En ambos casos, si sospecho sobredosis de opioides, pues le pongo la naloxona al paciente. Y apenas llega el DEA, pues le hago caso. Y fíjense, en ningún momento ponen acá verificar pulso. Eso lo cambiaron. O sea, es hasta que llega atención prehospitalaria. Perfecto. Otro escenario bastante importante de BLS es qué hacer cuando un paciente tiene un atoramiento por un cuerpo extraño, ¿cierto? ¿Qué debería hacer uno? En primera instancia, verificar la seguridad de la escena. Después de eso es caracterizar si esa obstrucción es severa o es leve a moderada. ¿Y de qué depende eso? Pues si es un paciente que no logra emitir ni tos, ni ningún tipo de sonido, ni nada por el estilo, ese paciente tiene una oclusión completa de la vía aérea o si ya está cianótico. Si no tiene eso, sino que uno lo ve tosiendo y está como atragantado, nada, uno le dice tosa y vigilo. Si llega a desarrollar signos de severidad, pues nada, activo el sistema de emergencias y lo que hago en ese contexto es empezar a darle ciclos de 5 espaldarazos, por decirlo de alguna forma coloquial, seguido de 5 compresiones abdominales con la maniobra de Heiberg, creo que es que se llama, pero bueno, 5 compresiones abdominales. Si eventualmente, pese a eso, el paciente se torna inconsciente o desde el inicio se torna inconsciente, inicio RCP. No verifico pulso. Si un paciente se atora y en mi cara atorándose se desmaya, inicio RCP sin verificar pulso. ¿Listo? Y cada que le vaya a dar una ventilación, lo que voy a hacer es mirar la boca si hay algo visible y lo saco. Si no hay algo visible, no me voy a poner a explorar ni nada por el estilo a ciegas. ¿Listo? Que sería como lo que uno tendría que tener en consideración. Perfecto. Ahora, soporte vital avanzado. Digamos que aquí cambió algo porque ahora ellos hablan de ALS, no de ACLS. Quitaron el cardiovascular. Pero normalmente o en otros escenarios sí hablaban de cardiovascular en la misma guía, pero más con taquiarritmias y bradiarritmias que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que mencionar? Lo de la calidad de las compresiones, manejo de la vía aérea, 32, etcétera. Todo eso es exactamente igualito que en BLS. Deben ser compresiones de alta calidad, ventilaciones iguales, garantizando que esté abierta la vía aérea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cambia entonces? Lo primero es que cuando yo tengo un paciente intrahospitalario, sea porque llega un paro extrahospitalario remitido e ingresa al servicio de urgencias o porque me hace paro dentro del hospital, lo más importante es verificar el ritmo para ver si es desfibrilable o no. Si efectivamente es desfibrilable, pues lo desfibrilo y continúo con las compresiones. Esta desfibrilación idealmente debe ser con un equipo bifásico más que monofásico, principalmente por términos de seguridad, no de efectividad, y solo se administra una desfibrilación, nada de varias desfibrilaciones seguidas como muestran las series. No es claro qué dosis utilizar, si escalonada o fija realmente, ahí uno puede guiarse un poco pues digamos como por la ficha técnica del desfibrilador. Pero pues nada, si usted le pone máxima, sigue con máxima y si no le pone máxima, váyale subiendo con cada desfibrilación. Lo otro que cambia en el soporte vital avanzado es el uso de medicamentos. Desde dentro de esos medicamentos tenemos los vasopresores en donde la adrenalina o la epinefrina dosis de 1 miligramo endovenosa cada 3 a 5 minutos sigue siendo el manejo de elección. No se recomienda vasopresina.
Y en cuanto a otros medicamentos en ritmos desfibrilables, puedo considerar amiodarona o lidocaína. No hay evidencia de otros medicamentos antiarrítmicos y no hay evidencia de utilizar rutinariamente ni calcio, ni bicarbonato, ni magnesio. ¿Por dónde administro esta medicación? Idealmente por un acceso endovenoso, sea periférico o central, y si no por un acceso intraóseo. Que si ya no se recomienda nada de administración intracardíaca ni de administración por el tubo endotraqueal. ¿Listo? Y nuevamente la misma pregunta que hicimos en BLS. ¿Cuándo detenerse? Si el paciente viene de un paro extrahospitalario, puedo utilizar la misma regla universal. Pero si es un paro intrahospitalario que se desarrolló dentro del hospital, pues es una decisión médica. Normalmente, hacia los 10 a 20 minutos uno debe empezar a plantearse esa pregunta. Si uno tiene medición de niveles de CO2 al final de la aspiración y esta es menor a 10 minutos, a 10 milímetros de mercurio, después de 20 minutos, eso casi que es una indicación de parar la reanimación. Si no, pues nada, es una decisión médica, no hay reglas claras, pero pues uno toma, según la situación, la decisión. ¿Cuál sería entonces el resumen? Pues nada, este algoritmo, ¿cierto? Me llega un paciente, está en paro, inicio la RCP y lo monitorizo apenas pueda. Y evalúo el ritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, es decir, estoy frente a una sistolia o frente a una actividad eléctrica sin pulso, administro apenas pueda la noradrenalina e inicio una RCP, un ciclo de 2 minutos. Vuelvo a valorar el ritmo. Si el ritmo sigue sin ser desfibrilable, continúo la RCP y ya la adrenalina se lo va a poner cada 3 a 5 minutos, es decir, después de cada 2 ciclos. Entonces aquí se lo puse, un ciclo no, otro ciclo sí, otro ciclo no, hasta que tenga retorno de circulación espontánea o hasta que desarrolle un ritmo desfibrilable, en cuyo caso me voy a este lado del algoritmo. Si el paciente sí tiene un ritmo desfibrilable, es una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. En ese escenario lo que voy a hacer es administrar la descarga e iniciar RCP. ¿Listo? 2 minutos. Vuelvo a verificar el ritmo, ¿cierto? Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, le administro la descarga y pongo la primera dosis de adrenalina, ¿cierto? 2 minutos más. Vuelvo a verificar el ritmo. Si sigue siendo desfibrilable, lo desfibrilo y le administro una dosis de amiodarona. ¿Y qué voy a hacer entonces yo? La adrenalina va a ser exactamente igual. Un ciclo sí, un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no. Entonces, este ciclo de adrenalina, este no, el siguiente adrenalina, el siguiente no. Y la amiodarona, por su parte, solo se pone 2 veces. Entonces le puse amiodarona, en este ciclo no, y en este ciclo sí se la pondría y ya, no más amiodarona. De ahí en adelante solo adrenalina. ¿Listo? La adrenalina ya habíamos dicho que era dosis de 1 miligramo, la amiodarona va a ser una primera dosis de 300 y una segunda dosis de 150. ¿Y qué voy haciendo mientras voy atendiendo el paro? Voy a ir buscando la causa por la cual el paciente entró en paro, a ver si hay algo adicional que pueda ofrecerle en términos de manejo para tratar de sacarlo del paro. Y para eso tengo las famosas H's y las T's. Las H son hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, hipohipercalemia, hipotermia. Y las T's son neumotórax, tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, tromboembolismo pulmonar y trombosis cardíaca. Perfecto. Ahora, dentro del componente de ACLS, pues siempre se habla del manejo de las taqui y de las bradiarritmias en pacientes que no están en paro, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con las taquiarritmias? Lo primero es que para que un paciente ingrese a un algoritmo de ALS de taquiarritmias debe tener mínimo 150 latidos por minuto. De lo contrario, es muy poco probable que alguien se inestabilice por una taquiarritmia. ¿Qué voy a hacer con la taquiarritmia? Si alguien tiene más de 150 latidos por minuto, lo meto a una sala de reanimación porque tengo que vigilarle la vía aérea, ponerle oxígeno, monitorizarlo continuamente, tomarle un acceso endovenoso y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y lo primero que me voy a preguntar es si ese paciente está con inestabilidad hemodinámica o no. ¿Con base en qué voy a hacer eso? Con base en 5 preguntitas. La primera, ¿está hipotenso? La segunda, tiene alteración del estado de la conciencia. La tercera, tiene signos de choque. La cuarta, tiene un dolor anginoso. Y la tercera, tiene o no tiene signos de falla cardíaca agudizada. Si tiene cualquiera de esos, ese paciente está inestable hemodinámicamente. Y si es así, lo cardiovierto, ¿cierto? Ahora, si no está inestable, es decir, es un paciente estable hemodinámicamente, voy a analizar el QRS, ¿cierto? Si el QRS es ancho, voy a considerar que muy probablemente es una taquicardia de origen ventricular.
pudiera considerar ponerle adenosina a ese paciente para ver si de pronto es una supraventricular con aberrancia. Si no, lo que voy a hacer es utilizar un medicamento antiarrítmico, en cuyo caso puedo utilizar amiodarona o procainamida. En el caso de la amiodarona, 150 miligramos en 10 minutos, repito según necesario, y después de que salga de la taquiarritmia, continúo infusión de 1 gramo por minuto en las primeras 6 horas. Ahora, si el paciente no tiene un QRS ancho, el QRS estrecho, ahí va a depender de si la taquicardia es regular o es irregular. Si la taquicardia es regular, voy a considerar hacer en primera instancia maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales? Que sople una jeringa, puedo hacer la maniobra vagal modificada y es que sople una jeringa, luego lo acuesto en decúbito supino y le elevo las piernas, ¿listo? O masaje carotidio con cuidado en pacientes con riesgo de enfermedad aterosclerótica. Si las maniobras vagales no son suficientes, puedo considerar adenosina, advirtiéndole al paciente que va a sentir que se va a morir. Le pongo una primera dosis de adenosina de 6 y si no funciona le puedo considerar una segunda dosis de 12, recordando que la adenosina por su vida media tiene que ponerse en bolo, empujada por una jeringa de solución salina y con elevación del brazo. Si eso no funciona o si de entrada mi paciente tenía una taquiarritmia irregular de complejo estrecho, voy a ponerle o un beta bloqueador o un calcio antagonista. Beta bloqueador en general metoprolol endovenoso, 5 miligramos, máximo 3 dosis. Y si eso no funciona, pues puedo utilizar ya otros medicamentos, amiodarona, digoxina en el caso de la fibrilación auricular, entre otras. ¿Listo? Y más o menos pues digamos que así funcionaría el algoritmo de taquiarritmias. No sé si tengo aquí, no. Algo importante aclarar, si mi paciente tiene una taquicardia de complejo ancho, ¿cierto? Tiene una taquicardia de complejo ancho que es irregular, que sería una taquicardia ventricular polimórfica, como la torcida de puntas, esos pacientes siempre se cardiovierten. ¿Listo? Siempre, absolutamente siempre los voy a cardiovertir. Nunca me voy a poner a ponerles medicamentos ni nada, así estén estables hemodinámicamente. Perfecto. En cuanto a la cardioversión eléctrica, lo que tenemos que saber es que lo ideal es que siempre y cuando sea posible, esa cardioversión debe ser sincronizada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir sincronizada? Uno le pone en el carrito de paro, por favor, sincronícelo, y eso le pega en la punta del QRS y ahí desfibrila. Y ahí cardiovierte, perdón, porque si uno lo hace en otro punto, corre riesgo de que el paciente quede en paro, por ejemplo, que haya una fibrilación ventricular. De ahí que siempre que yo vaya a cardiovertir, un paciente uno debe tener todo listo por si ese paciente se maluquea. Intubación, medicamentos de RCP, todo, ¿listo? Idealmente uno lo seda, porque claramente eso duele, eso es electricidad en el pecho, y uno lo cardiovierte. 200 joules en fibrilación auricular y en flúter atrial, 100 joules en taquicardias ventriculares monomórficas o en taquicardias de complejo estrecho, ¿listo? Las taquicardias ventriculares polimórficas se desfibrilan con la mayor energía que tengan y con, digamos que no son sincronizadas. ¿Listo? Muy bien. Bradiarritmias. En bradiarritmias, así como para taquiarritmias tenía punto de corte de 150 latidos por minuto, en bradiarritmias tengo punto de corte de 50 latidos por minuto. Una bradiarritmia menor a 50 latidos por minuto no es igual a ingresar a reanimación, como si era, o a monitorización, como si era en el caso de la taquiarritmia. Lo primero que yo me tengo que preguntar es entonces la estabilidad hemodinámica, con exactamente las mismas 5 preguntas que ya habíamos dicho. Si mi paciente no está inestable, lo vigilo y le busco la causa de la bradiarritmia y se la trato. Si mi paciente sí está inestable, ahí sí lo ingreso a reanimación. Acceso endovenoso, electrocardiograma de 12 derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que voy a evaluar es básicamente si esa bradiarritmia puede o no responder a atropina. Esto casi siempre va a ser debido a bloqueos auriculoventriculares. Recordemos que estos se dividen en aquellos de bajo grado y de alto grado. En bajo grado tenemos el primer grado y tenemos el MOIDS 1. Y en alto grado tenemos el MOIDS 2 y tenemos el bloqueo completo o de tercer grado. Si mi paciente tiene un bloqueo de bajo grado, yo puedo intentar ponerle atropina. Una dosis de 1 miligramo, la repito cada 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. Mientras que si entra el bloqueo de mi paciente es de alto grado, ese paciente no le va a servir la atropina y voy a ir a un marcapasos transcutáneo y o administración de infusión, sea de dopamina o de epinefrina, las dosis están ahí. Y si pues tengo experiencia en eso, podría darle un marcapasos transvenoso mientras ya le ponen pues su marcapasos definitivo. Y así funcionaría el algoritmo de bradiarritmias. Casos especiales no puse todos, puse creo que son los que son importantes y los que hacen parte de las Hs y de las Ts. Si mi paciente tiene hipercalemia, ¿cierto? Y la hipercalemia fue la que llevó al paro,
Hay un posible beneficio de darle calcio endovenoso, bicarbonato de sodio y solución polarizante. Que si no se recomienda, beta-2 agonistas, porque ahí la epinefrina ya está haciendo ese efecto. Si el paciente tiene hipotermia, entendido como una temperatura menor a 30, aquí lo importante es que uno tiene que reanimar a ese paciente hasta que logre el recalentamiento. Aquí ya no hablamos de 20 minutos ni nada, sino hasta que logre recalentamiento. Y mientras logra ese recalentamiento, idealmente yo debería diferir la desfibrilación o la adrenalina o máximo darle 3 desfibrilaciones. ¿Cómo lo voy a recalentar? 1,5 a 5 grados por hora hasta que tenga una temperatura mayor a 30 e incluso pudiera considerar ECMO en estos pacientes. ¿Cuándo no voy a hacer esto? Pues cuando tiene una lesión letal obvia, o sea, además de que está ahí con hipotermia, tiene un tiro en el cuello, por ejemplo, o que estén francamente congelados. Pues ahí ya no va a haber, eso ya no va a, digamos que el recalentamiento no va a revertir ya el paro como tal de ese paciente. Tromboembolismo pulmonar. Si el tromboembolismo pulmonar es confirmado o incluso si es sospechado, puedo darle trombolisis intraparo. ¿Cuál es el problema? Que si yo le doy trombolisis intraparo, no es muy claro cuánto tiempo yo debería seguir en RCP para ver si el paciente tiene retorno de circulación espontánea. Se habla de incluso hasta 90 minutos. E incluso en trombosis confirmada yo pudiera considerar embolectomía o sea hacer quirúrgica o mecánica a través de catéter y también puedo considerar soporte circulatorio extracorpóreo. En cuanto a intoxicaciones, pues hay muchísimas intoxicaciones. Les dejo aquí la tablita de los posibles antídotos y frente a qué, digamos que este es el antídoto y este es frente a qué intoxicación uno pudiera llegar a considerar utilizarlo, la dosis, todo. No nos vamos a poner a repasar todo esto, pero ahí queda la tablita por si le quieren tomar un pantallazo, la quieren tener por ahí o pues tengan la guía ustedes a la mano, ¿cierto? En embarazo, cosas importantes a tener en cuenta en el embarazo. Lo primero es que no hay mucha evidencia de qué hacer porque las embarazadas están excluidas de todos los estudios. Entonces, si yo inicio sea BLS o ALS, le hago RCP de alta calidad y lo más importante es que esa RCP se acompañe de maniobra de desplazamiento uterino. Como el útero puede comprimir la vena cava inferior, lo que hago es desplazarlo hacia la izquierda. Activo un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y me preparo para hacer una cesárea de emergencia. ¿Listo? Durante la RCP no monitorizo al feto. La prioridad es la mamá, no el feto. ¿Listo? Durante la RCP no monitorizo al feto. ¿Qué otras cosas tengo que hacer? ¿Cierto? Importante que el acceso endovenoso sea supradiafragmático. Si estaba con magnesio, ponerle calcio. ¿Cierto? Que es como lo que tendría que hacer. Y si sospecho un embolismo del líquido amniótico, iniciar un protocolo de transfusión masiva. Si a los 4 minutos del paro no está respondiendo, no ha tenido retorno de la circulación espontánea, inicio la cesárea de tal forma que a los 5 minutos del paro ya haya una cesárea de emergencia en esa paciente. Y uno continúa pues el soporte vital avanzado y el recién nacido pues va a ser atendido pues por las personas que lo reciban, neonatólogos o el equipo que esté ahí. Cambian un poco las etiologías del paro, fíjense que ya no son H y T, hablamos de A, B, C, D, E, F, G y H. Anestesia, sangrado, cardiovascular, medicamentos, embolismo, fiebre, H y T y la HD, complicaciones hipertensivas del embarazo. Cuando mi paciente tiene retorno de circulación espontánea, pues lo que sigue son los cuidados postparo. ¿Qué debo hacer yo con los cuidados postparo? Lo primero es mantener la vía aérea. Debo ver que mi paciente tenga una vía aérea patente y si no, pues debo asegurársela, ¿cierto? Lo segundo es manejar la oxigenación y la ventilación. Voy a buscar una saturación de oxígeno que esté entre 90 y 98% y una PC2 que esté entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En cuanto a la FiO2, durante el paro es del 100%, pero ya después del paro es lo que necesite para esa meta que dijimos ahí de 90 a 98%. ¿Qué estudios voy a hacer de forma temprana? Sí o sí un electrocardiograma de 12 derivaciones y voy a considerar un TAC corporal o POCUS para buscar no solo causas de paro, sino complicaciones de la reanimación. Según lo que identifique, pues voy a hacer manejo etiológico y demás y voy a considerar arteriografía de emergencia en aquellos pacientes que tengan una elevación sostenida del ST, importante lo de sostenida, o que tengan un choque cardiogénico asociado y que uno crea que es por un infarto sin elevación del ST.
Y lo ideal es que yo evalúe al paciente ya sin sedación y sin bloqueo neuromuscular y ver si responde o no responde a órdenes. Si el paciente sí responde a órdenes, listo, pues seguimos con el cuidado posparo y demás y la rehabilitación. Si no responde a órdenes, pues ahí ya empieza toda la parte del neuropronóstico en estos pacientes. ¿Qué debemos hacer? Primero establecer un protocolo de manejo de temperatura, ¿cierto? Un protocolo de manejo de temperatura que básicamente es tener al paciente entre 32 grados y 37,5 grados. Idealmente hacerle un electroencefalograma, sobre todo si tiene movimientos anormales y según eso definir si tiene o no requerimiento de medicación, digamos, antiepiléptica o anticomicial. Y después de eso, por lo menos se dice que más o menos 72 horas después de esto y de que ya no tenga ningún tipo de medicación, establecer el pronóstico neurológico. Si se determina que el paciente está en muerte cerebral, pues siempre tener en mente aquí la activación del equipo de donación de órganos. Con eso terminaríamos este resumen ejecutivo de la guía de BLS ALS del 2025. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.